Ahora quiero hablar sobre unos temas básicos del mercado bancario o también llamado intermediario. Los bancos son muy importantes en la vida de muchas personas y empresas de la economía en general, porque su función, un poco caricaturesca, es otorgar préstamos y recibir depósitos. Pero son tan grandes, y se puede ver cuando comienzan las crisis financieras en Estados Unidos o en Inglaterra o en el resto de Europa, pues lo primero que hace el Estado es va y las salva de alguna forma. Esto es porque son vitales para que la economía se mueva. Uno normalmente no tiene con qué financiarse solo, entonces tiene que pedir. Está también el mercado accionario, las acciones, los bonos, el mercado de derivados, pero en Colombia lo más usado es el sistema bancario. Por lo tanto, como el Estado no posee muchos bancos, lo que ha hecho es intervenir el mercado. Básicamente, ¿a través de qué? De regulación. Ya voy a hablar en un momento al respecto. ¿Por qué interviene? Pues porque ya al Estado no le interesa tanto tener bancos, sino que la economía funcione mejor. Es parte de, digamos, un nuevo paradigma que se dio después de la caída de la Unión Soviética, cuando el capitalismo, digamos, es el sistema económico dominante y se comienza una cantidad de privatizaciones. El Estado colombiano pues básicamente tiene dos bancos o un banco en este momento en el país y está muy metido hacia el tema del agro, es decir, está focalizando su dinero en una parte que es más difícil. Básicamente, ¿en qué aspectos se busca intervenir y que haya vigilancia en el acceso al sistema de pagos? En términos prácticos, eso es que los bancos puedan hacer sus pagos, es decir, pasar de una cuenta a otra y el dinero fluya entre el sistema, que puedan transformar los activos, que logren el manejo de riesgo. Aquí voy a ampliar un poco el tema del riesgo. ¿Por qué? Pues porque existe el riesgo de crédito o crediticio, básicamente es el no pago de sus deudas. Existe el riesgo de tasas, que es un problema entre lo que puede ser la tasa en el corto plazo y en el largo plazo. El problema de riesgo de liquidez, es decir, existe una dificultad en la venta de sus activos. En un post anterior dije que pues, uno de los problemas de accionarios en Colombia es que si uno es una empresa pequeña que no es muy conocida, pues puede sacar unas acciones, pero es más difícil que se las compren, y si uno la compra como persona natural o como inversionista, en el momento que la quiera vender, pues de pronto es difícil venderla, que no pasa en otros países. En Estados Unidos tienen un mercado muy grande accionario, entonces pues básicamente todas las acciones se compran y se venden con altísima liquidez. En Colombia no pasa eso.
Hay muy pocas que se venden y se compran así de fácil. Y hay un riesgo de mercado que está dado por la diferencia de precios o por la variación de precios. Lo que también decía anteriormente con el café, pues antes el café hace 1 año y medio, 2 años llegó a rondar los 900, casi 1.000.000 de pesos la carga de café, y hoy en día está a 650.000. Es decir, pues hay una alta variabilidad. Bueno, volviendo al tema, tendríamos un cuarto aspecto que está dado por el procesamiento de información y el monitoreo de deudores. Bueno, en función de esto, básicamente se busca una regulación, una intervención, ¿en qué aspectos muy básicos? En que existan los capitales adecuados para las diferentes entidades, una clasificación de sus carteras entre vigente y vencida, y las probabilidades de pago de sus personas. Normalmente son 5 canastas de mayor a menor riesgo. Los capitales adecuados es que pues tengan un ratio entre diferentes aspectos, por ejemplo sus deudas frente a sus ingresos y demás, es decir, que no se vaya a quebrar fácilmente la entidad. También existe a nivel estatal un seguro de depósito, que es el FOGAFIN, y está el tema del encaje bancario, que es que los bancos o las entidades financieras tienen que tener un mínimo de reservas frente a toda su cartera. Es decir, por ejemplo, si es del 10%, pues por cada 100 pesos que estén en sus cuentas, pues tienen que tener físicamente 10. Y esto hace pues que tenga cierta estabilidad grande. ¿Quiénes regulan en Colombia? Existe pues el tema del FOGAFIN, que es un seguro de depósitos. Está la superfinanciera, está el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y pues básicamente esos son. Y él, obviamente, tenemos el Banco de la República, que está muy metido con el tema de crear las tasas de interés en corto y largo plazo, que es digamos, un poco dentro del riesgo de tasas. Por último, pues algunos tipos, sin entrar a explicarlos, de entidades. Pueden ser bancos, corporaciones financieras, y compañías de financiamiento comercial. A pesar que esto cada vez es, digamos, va cambiando un poco, porque la misma tecnología hace que entren otras. Por ejemplo, uno ve el tema de giros, cómo va cogiendo tanta fuerza y comienza a crearse un nuevo mercado. Bueno, espero les sirva de algo. Hasta luego.